Y estamos con uno de ellos, a ver, el politólogo Eduardo Valiente y consultor en comunicación política. El licenciado Eduardo Valiente, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Excelente, excelente, Bruno. Súper agradecido por el espacio y también agradecido con el gran equipo que veo que hay y que está haciendo posible un espacio tan importante como este. Y bueno, nosotros emulamos así como se maneja el país para que acá venga un equipo también eficiente como el que acompaña a las autoridades nacionales, ¿verdad? Correctísimo. Bueno, licenciado Eduardo Valiente es politólogo, coach profesional y consultor en comunicación política con más de 12 años de experiencia ininterrumpida. Ha participado en gobiernos, campañas, a ver, vamos a mostrar la imagen del señor, campañas de comunicación institucional o institucionales y procesos electorales en Paraguay, consultor de comunicación para instituciones públicas, privadas, partidos políticos, personalidades. O sea, un montón de cosas hizo Eduardo y está haciendo Eduardo Valiente en estos últimos 12 años. Representó a Paraguay ante la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ha dictado conferencias en todo el país y a nivel internacional en Bolivia, Argentina, Colombia, México y Perú. Es coautor del libro La imagen política, una mirada gráfica. Traductor al español del libro Running for Office. Quiere decir que habla muy bien el inglés. Fatal Mistakes Candidates Make in a Political Campaign, de Jay Townsend. ¿Es así? Así es, Jay Townsend. Jay Townsend. ¿Y vos tradujiste esto al español? Así mismo. Jay Townsend es un consultor político con 40 años de trayectoria en campañas presidenciales en los Estados Unidos. En algún momento entré en contacto con él. Él, como ya está en retirada, digamos, él actualmente está siendo mentor de consultores a nivel mundial. Sí, eso ocurre a veces, ¿verdad? Así mismo. Me había convertido su libro y me había ofrecido a realizarle la traducción. Él accedió, entonces trabajamos juntos en eso. ¿Y acá o allá en Estados Unidos? Acá. Para la distribución acá en nuestro país. Pero vía telemática. Así mismo, vía telemática. Bueno, muy bien. También Eduardo Valiente es docente del Diplomado en Marketing Político de la Universidad Comunera, docente del módulo Marketing Político del Instituto Técnico Superior en Política Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral, docente de marca personal en la organización Alma Cívica, de la marca personal. Así mismo, marca personal. Bueno, y director de Paraguay de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, fundador y primer presidente de la Sociedad Paraguaya de Consultores Políticos. Bueno, te moviste mucho, ¿eh? ¿Qué edad tenemos? Tengo 38 años. Muy joven, muy joven. Si yo pudiera tener esa edad. Bueno, no. Y a ver si me pasas el bolígrafo. Por favor. 38 años, Eduardo Valiente. Decime, ¿cómo ves lo de Donald Trump, digamos, en el aspecto de cómo llegó él, a pesar de todas las trabas, escollos y palos en la rueda que le pusieron nuevamente a la presidencia, y como que sin mirar a los costados, él se iba para adelante, atropellaba, seguía, y hoy es el jefe del mundo? ¿Cómo llegó otra vez Donald Trump? Siempre digo, mi campo de expertise, Bruno, es la comunicación y el marketing político. Entonces, desde ese punto de vista, podría opinar sobre la campaña de Donald Trump. Sí. La campaña de Donald Trump, básicamente, a diferencia de la campaña de Kamala Harris,
siempre tuvo el control de la conversación. Estamos viendo que eran, por un lado, Donald Trump podemos considerar que es un candidato conservador, sin embargo su comunicación no reflejaba ese conservadurismo. Es agresiva la comunicación. Correcto. Y por otro lado tenemos a una candidata progresista, pero sin embargo tenía una comunicación muy conservadora. Cuando hablamos de herramientas de comunicación. Donald Trump utiliza perfectamente la microsegmentación en relación a Kamala Harris, que utilizaba para grupos muy extensos y no tan bien identificados. Y también las herramientas a utilizar, que eran espacios de podcasting, que le dicen, que son también muy utilizados, ¿verdad? Ese tipo de espacios, en contrapartida con los espacios en medios tradicionales de comunicación, que sí explotaba muchísimo Kamala Harris, también le da porque todos los medios, la mayoría estaba en contra de Trump, ¿verdad? Sí, y encima todos los medios, en su mayoría, estaban en contra de Donald Trump. Sí. El podcasting era una manera de ingresar a la casa, a los celulares de principalmente un segmento juvenil que se mostraba indeciso. Y con una figura que también representaba una novedad, representaba el perfil de una mujer como Kamala Harris, tenía una entrada mucho más fluida y natural dentro de ese segmento. Sí, por ser ella mujer, digamos. Así mismo. Inclusive había gente que seguramente no estaba del todo convencida de votar o de sufragar por Kamala, pero por el solo hecho de ser mujer habrá puesto su votito ahí a favor de ella, ¿verdad? Correcto. Por ser mujer, para cambiar un poco la tradición de que todos sean hombres los que estén ahí en la Casa Blanca. Es así, es un elemento diferenciador sumamente importante. Cuando estamos estudiando, trabajando en campañas, hacemos cuadros comparativos para saber cuáles son las características en donde nosotros podemos llegar a resaltar y en donde nosotros nos podemos llegar a parecer al oponente. Y en este caso las características eran muy, muy marcadas, las diferencias, mejor dicho. Con su sola presencia, evidentemente Kamala Harris representaba algo totalmente opuesto a lo que representaba Donald Trump. Pero el mensaje de Donald Trump llegó a quien tenía que llegar. Era más directo, siempre fue más directo. Exactamente. Uno, fue más directo, y dos, lo dijo a quien lo tenía que decir. Hay una frase que utilizan sus asesores que es... A ver. Dicen, el que maneja el meme maneja la conversación. Donald Trump en cada aparición pública tenía estudiada una frase controversial para que eso se pueda llegar a expandir. Se viralizara. Para que se viralizara. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la sustancia de todo lo que... el contenido de su mensaje? No se sabe. Pero la controversia manejaba toda la conversación. Entonces giraba en torno a la agenda que él instalaba permanentemente. Bueno, y respecto a esto de los migrantes o inmigrantes ilegales, Trump quiere enviar a los migrantes en situación irregular a Guantánamo, dice. Es la última información que nos llega a esta mesa de tareas. El presidente de Estados Unidos anunció que firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a que habilite 30.000 camas en la base naval de Guantánamo, en Cuba, para los inmigrantes indocumentados. Donald Trump afirmó ayer justamente que quiere que la prisión militar de Guantánamo, que pertenece a Estados Unidos, por lo menos está siendo manejada desde décadas por Estados Unidos, normalmente reservada para presos acusados de terrorismo, esté lista para albergar a hasta 30.000 migrantes en situación irregular, lo que hace en su país Bukele. Y todo el mundo quiere seguir y copiar lo que hace Bukele. Firmó ayer un decreto ordenando a los departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo, afirmó el presidente Trump desde la Casa Blanca.
Su hijo, el menor de todos, el que siempre llama la atención por su altura y al parecer, porque nunca dio ninguna entrevista, ningún medio, se mantiene en reserva, pero es tan agradable. Este chico tiene 18 años y tiene más de 2 metros de altura y llama la atención cuando se mueve, se moviliza y siempre está cerca de su padre. Barron Trump, el hijo menor del presidente con Melania Trump, Melania es la madre, fue clave en la campaña de su papá. Tendrá un privilegiado lugar a su lado, como bien decía. El hijo más joven del presidente de Estados Unidos seguirá los pasos de su padre y emprenderá en el sector inmobiliario de lujo también actividades con su propia empresa. Y bueno, es gente que también nació parada y rodeada de todos los beneficios, porque Donald Trump es una persona que tiene muchos recursos, no ahora precisamente, sino hace tiempo, un emprendedor, una persona que siempre se fijaba en el negocio X e iba para adelante contra viento y marea y hacía cuestiones que eran ovacionadas por el resto de los mortales cada vez que se terminaba un proyecto, porque tenía tiene una magia especial este empresario y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y está apostando por Barron Trump, por su hijo menor, que ahora tiene 18 años. Bueno, y acá nuestro invitado, que es el licenciado Eduardo Valiente, ¿cómo se va a mover la relación de Estados Unidos en este gobierno para con América Latina? Y acá entramos nosotros, Paraguay, por ejemplo. ¿Y qué papel está jugando la oposición de Paraguay? Además, está Paraguay oficialista, digamos, o sea, la cúpula del gobierno que mira a tener buenas relaciones con Trump, obviamente, y también está la oposición de Paraguay, la oposición política, no sé si existe o no, pero al parecer existe todavía la oposición. ¿Y cuál es la mirada de esa oposición para con el nuevo gobierno que asumió hace 10 días? Bueno, la relación que puede llegar a ver, vamos a hablar desde el punto de vista ideológico más que de otra cosa. Sí. El acercamiento o la cercanía que puede llegar a haber, principalmente, como nosotros podemos notar, los líderes de la región como Milei, Santiago Peña, que coinciden y comparten ciertas ideas políticas, en contraste con un Lula da Silva, por ejemplo, donde sí vemos una marcada diferencia también. Que quiere que Estados Unidos respete al Brasil. Correcto, correcto. Creo que todos los países quieren que respete, pero unos están un poco más cercanos en tonos amistosos, sí. Porque, bueno, tener una buena relación con un país, evidentemente es preponderante, principalmente para mantener el orden también político que puede llegar a haber, porque notamos que hubo cierta controversia en el periodo anterior con algunos anuncios de la embajada americana, entre otras cosas. Acá en Asunción. Exactamente, acá en Asunción. O sea que la embajada de Estados Unidos acá en Asunción así mismo tuvo cierta participación, digamos. Cierta, bastante. Era como una suerte de cuarta columna, ¿cómo se llama? Sí, era como una suerte del cuarto poder sería, porque están los poderes tradicionales en todas partes y acá también, ¿cómo que se llama? Legislativo, el judicial y el presidencial, y también entraba allí la embajada de Estados Unidos, que hacía tambalear todas las situaciones y que le pisaba el paso al presidente. Así es. Y bueno, y ahí es donde quiero conectar con la oposición. ¿Qué es lo que nosotros podemos notar de la oposición? Gran parte de la oposición que se destaca tiene un perfil agitador.
Es decir, no hay ningún interés en consensuar algo, sino atacar nomás. Claro, menoscabar lo que sea. Es resaltar ante la denostar. Inmensidad, vamos a decir, de la comunicación política. De alguna manera tengo que resaltar. ¿Y cómo puedo resaltar? ¿Resalto con una agenda? No, porque me es imposible instalar una agenda. Me es imposible sostener una propia agenda. Entonces la agitación hace que, en primer lugar, yo pueda resaltar, y si es que yo tengo un grupo político que puede avanzar conmigo en esta agitación, en algún momento yo voy a poder ganar un poco, unas cuantas cuotas de poder. Decime, ¿cuál es el papel en las redes sociales, por ejemplo, de una comunicación política actualmente? ¿Cuál es muy importante lo de las redes sociales? Porque uno, a través de las redes sociales, uno puede dirigir o qué sé yo, disentir o apoyar, pero más disentir, sobre todo desde el ámbito político opositor, para con lo que haga o lleve adelante el gobierno, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Es fundamental lo de las redes sociales? Es determinante, Bruno. ¿Sí? El uso de ese canal para hacer llegar tu mensaje, porque es un canal que está en constante crecimiento, en permanente evolución, y cada día van cambiando las reglas, las marcas, hablando en términos del sector privado y a nivel comercial, las marcas acá en Paraguay se van actualizando día a día. La comunicación política no está a la vanguardia de la tecnología. Si es que le quiere seguir el paso, no está. Pero para nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Estamos utilizando materiales audiovisuales y, por mencionar, tweets para hacer llegar nuestro mensaje. ¿Y cómo hay que hacer? Hay tendencias, por ejemplo, te voy a decir una tendencia, pero que es más vigente que nunca, que es la tendencia del hiperrealismo en redes sociales. Nosotros estamos llenos de materiales audiovisuales políticos con calidad de spot. Le estamos hablando a la gente con un spot, con un jingle, con un eslogan. Eso, en época fuera de las elecciones, repele. La gente está harta de recibir publicidad permanentemente de marcas comerciales, y ahora le sumamos las marcas políticas. El hiperrealismo es conversar de esta manera, a través de materiales con no tanta edición, que no haya un guión detrás, quizás sí una estructura para seguir un hilo conductor, pero lo que la gente premia hoy en día es la realidad, la espontaneidad, la naturalidad de las cosas. La naturalidad de las cosas. ¿Y cómo puede un candidato, qué sé yo, político, utilizar las plataformas digitales para conectarse con los votantes, por ejemplo? Bueno, y en primer lugar, Bruno, tenemos que interactuar con las personas. ¿De qué se trata una red social? Se trata de crear una comunidad. Hay proyectos electorales. Esto es porque nosotros lo vemos a diario. Los proyectos electorales que utilizan los canales de comunicación de las redes sociales como un canal unidireccional y se pasan enviando mensajes. Nunca hay un feedback, nunca esperan una respuesta, nunca se crea una comunidad digital. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer porque no para testar, saber qué dice el público en realidad, ¿verdad? Es que para eso sirve. Nosotros podemos ver hoy un posteo de un líder político en donde de los 30 comentarios son aplausos, emojis, fuerza líder, fuerza presidente, que nuevamente son las personas que ya responden a su equipo político. Entonces, claro, ¿qué comunidad estás construyendo realmente? Nada, a mí no me estás llegando, a esta mesa no le estás llegando. Se explotan entonces las redes sociales con esa interacción. ¿Y cuáles son las tendencias emergentes en la comunicación política que los candidatos deben tener en cuenta? En primer lugar, Bruno, número uno, cuando nosotros hablamos luego de tendencia, de algo actual, lo primero que se nos viene a la cabeza es IA, inteligencia artificial. Exactamente, así mismo. La inteligencia artificial hoy está haciendo que está facilitando la operatividad de la comunicación digital. Es decir, hoy en día yo tengo más tiempo para pensar estratégicamente o desarrollar algo estratégico a estar desarrollando algo operativo que ya se tiene que ejecutar. Como pueden ser
guiones, plataformas, contenidos, mensajes. Se da muchas vueltas, no se va directo al grano. Todo está en veremos, vamos a hacer, vamos a proyectar, dice. Bruno, una tendencia, complementando lo que estás mencionando, videos cortos. Esta es la clave en la política. Video corto. ¿Cuánto es corto? Es hasta, si tenés mucho que decir, hasta 90 segundos. Si lo puedes decir, voy a exagerar, en 5 segundos, mejor. ¿Cuántos materiales vemos que dice, hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Yo soy Eduardo Valiente, candidato a senador, y hoy estamos acá. Diste una introducción de 15 segundos, ya, olvídate, nadie vio. Y sos uno más de los cientos. De los cientos que dijeron lo mismo. Bueno, ¿y cómo se vería el futuro de la comunicación política acá en Paraguay y América Latina en general? ¿Cómo se podría ver o cómo ves vos como Eduardo Valiente, licenciado, como politólogo, coach profesional, consultor, cómo ves el futuro de la comunicación política en Paraguay y en América Latina? Si no nos adaptamos, morimos. Yo ¿Sí? creo que la tendencia que estamos siguiendo es que estamos siguiendo ese ritmo. Se ve en el sector privado, se ve en las marcas comerciales. Ahora, que eso se pueda adoptar a la política es algo que necesariamente lo tenemos que hacer. ¿Cuándo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las campañas municipales, principalmente en las grandes ciudades, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación. Campañas municipales, Dios mío. Así es. Entonces se mueve el avispero para que la gente vaya a sufragar, y cuando termina el sufragio se olvidaron de la ciudadanía. Y puede ocurrir en, es que en la mayoría de los casos. Siempre. Claro, ¿no te parece? Sí. Mira, yo conozco grandes líderes políticos que cuando terminaron su campaña y lograron ocupar un espacio de poder, cumplieron. Así como conozco también muchos que se olvidaron completamente. Tienen otra agenda que cumplir. Sí, otras agendas que cumplir. O otras agendas que cumplir. Sobre todo las personales. ¿Qué diferencias observás, Eduardo Valiente, entre campañas políticas realizadas acá en Paraguay y aquellas campañas de otros países de América Latina? ¿Hay una diferencia? ¿Hay diferencia entre un sector y otro? Las campañas electorales tienen sus procesos y el proceso es el mismo. Es el de planificar, ejecutar y evaluar. Planificar, ejecutar. Y es un proceso elíptico que permanentemente se va haciendo. Y eso acompaña una comunicación y acompaña una elaboración de un padrón, de una base de datos. ¿Cuáles son los puntos que nosotros podemos observar en otros países cuando nosotros vemos que utilizan otras herramientas? Por ejemplo, ¿qué herramienta de microsegmentación se está usando hoy en día en campañas electorales? El sector comercial estudia hábitos de consumo. Es decir, aquella persona que compra café en el supermercado normalmente también compra azúcar. Parece que no te gusta nuestro café. No, sí. No. Solamente normalmente si compra café, compra azúcar. Entonces se hacen promociones. Si compras este café, te llevas este paquete de azúcar. Hábitos de consumo. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de los electores? No de los consumidores, de los electores. ¿De qué manera se estudia? ¿De qué manera se estudia en el sector comercial? A través de los tickets, de las facturas. ¿Y de qué manera se lo hace en campañas políticas? Que no ocurre en Paraguay, que sí ocurre en otros países. Se estudian los hábitos de consumo y ese hábito de consumo le da una media de qué tipo de elector es. Por ejemplo, aquel consumidor que compra solamente Budweiser y maneja una Ford tiende a votar por el Partido Republicano. Bueno, ¿qué tipo de estudios o herramientas nosotros tenemos hoy en Paraguay como para poder utilizar? Son muy reducidas. Y utilizadas únicamente en el sector privado. Esas herramientas nosotros las traemos acá en Paraguay y se suele decir que nosotros norteamericanizamos las campañas en Latinoamérica. Te estaba por preguntar justamente. Primero se hace allá y luego se hace acá. Pero no es una cuestión
creativa. No es que lo que se trae es la creatividad, sino la herramienta utilizada, ¿verdad? Porque el marketing político mismo nace en Estados Unidos, donde los propios políticos dijeron, si nosotros estudiamos el hábito de consumo a nivel comercial, ¿por qué no lo hacemos a nivel electoral? Lo hicieron y convirtieron al marketing en marketing político. Y eso lo trajimos acá después. Bueno, ¿y qué lecciones uno puede aprender? O sea, especialmente los políticos paraguayos, ¿qué lecciones pueden aprender sobre las campañas electorales en Estados Unidos? ¿Qué es lo que arroja aquello para que acá los supuestos líderes puedan, digamos, te digo, emular algo o sacar ventaja de algo, ¿no? Sí, te digo. En primer lugar, pero esto es clave y difícil de meter en la mente de muchos líderes políticos. Los grupos sociales son infinitos. Es decir, ya no son los jóvenes, ni los adultos mayores, ni los empresarios, no. ¿Qué tipo de jóvenes? ¿Los jóvenes rurales, o los jóvenes con estudio, o los jóvenes que están iniciando la universidad, o los jóvenes que terminaron la universidad, los jóvenes que se casaron, los jóvenes que se separaron, los jóvenes que tienen un hijo? Hay una inmensidad de los jóvenes. Hay una inmensidad de adultos mayores. O en los jóvenes que están ahí en la torre aérea de Washington. Bueno, pues, hay el aeropuerto Ronald Reagan. Exacto. Bueno, ¿cuántos grupos, cuántos subgrupos encontramos en cada grupo? ¿Y cómo se comunica cada subgrupo? ¿Cuál es la cultura? Un dato importantísimo. Vamos a poner como ejemplo Asunción, Bruno. Asunción es una ciudad en donde el asunceno no está orgulloso de ser asunceno. No está. No está. A diferencia de Villarrica. O de Encarnación. De Encarnación, de Luque, de Capiatá, de muchas personas están... ¿Y por qué acá la gente no está contenta de ser parte de la ciudad? ¿Cuál es el, vamos a decir, la estructura tribal que existe en Asunción? Es por barrio. De mi barrio sí estoy orgulloso. Si soy de La Chacarita, estoy orgulloso. Si soy de Sajonia, también. Si soy Carmelitas, también. Y ahí Asunción es el clarísimo ejemplo de que nosotros no podemos dividir por segmentos de nivel socioeconómico, edad, ocupación, etcétera, cuando vamos a hacer una campaña electoral, sino por niveles culturales. ¿Qué es lo que le gusta al joven que vive en Sajonia y qué es lo que le gusta al joven que vive en Carmelitas? Sí. Para poner como ejemplo. Entonces, esa microsegmentación que se repite tanto, pero que mucha gente no sabe lo que es y por eso también rechaza o le asusta o cree que no es necesario, es una lección que se tiene que aprender y tomar en cuenta de las campañas norteamericanas. Bueno, cuando sube un político, o sea, votado, sufragado, sí, asciende al poder o al puesto al que aspiró y está ahí por comenzar su accionar, ¿por qué algunos políticos sienten la necesidad de cambiar su discurso una vez que asumen el poder? ¿Por qué cambian? Porque dijeron en campaña tal cosa y hacen lo contrario. ¿Por qué se da este fenómeno? Y se da principalmente porque, en primer lugar, porque no está sosteniendo un propósito que fue el que te llevó a ocupar el cargo. Son pocos los candidatos, Bruno. Tenemos que estudiar de la siguiente manera. Son pocos los candidatos que llegan porque tienen un propósito y la gente les sigue el propósito. Son muchos los candidatos que llegan porque tu liderazgo y porque somos amigos y porque sos amigo de mi amigo y por esa razón yo elijo votarte. Entonces yo no estoy siguiendo tu proyecto. Yo considero que sos una buena persona y terminó. Si nosotros hoy también hacemos una medición de qué al elector del senador Patrick Kemper, para poner como ejemplo. Te estaba por preguntar eso, porque están los diputados y senadoras que cambiaron de partido y fueron digamos, al oficialismo, se unieron al oficialismo también. Así mismo. Entonces, le preguntamos al elector, ¿cuál fue el mensaje que te dio en campaña y cuál es el mensaje que está dando hoy en día? Te puedo asegurar que no va a recordar porque fue otro tipo de campaña. Estoy hablando de un ejemplo porque fue el primero que se me vino a la cabeza, ¿verdad? No es algo concreto.
Pero el mudarse de partido también es una... Yo siempre respeto las decisiones políticas. Cada partido va a tener su propia opinión. Pero si tu decisión política te va a otorgar más poder, ese es el camino que tenés que seguir. Porque ¿cuál es el fin de la política? ¿Cuál es el fin de la política? El fin de la política, hablando en términos fríos, es el poder. Para poder llegar y dar el bien común que busca la gente. Pero el fin de la política no es el bien común. El fin de la política es el poder. Sin poder no puedo hacer absolutamente nada. Poder llegar y robar. Si uno quiere robar, bueno, ¿qué le vamos? Yo no, acá, no le puedo poner... sobre todo acá en Paraguay. Claro, correcto. Pero uno necesita poder para hacer política. Uno necesita poder. Es así de sencillo. Decime, ¿qué poder hoy en día nosotros podemos ver? ¿Qué poder político hoy en día nosotros podemos poder ver de la ex senadora Katia González? Nosotros solamente podemos observar sus redes sociales hasta ahí. ¿Dónde está el poder político que podía ostentar anteriormente cuando ocupaba un cargo importante? Hoy en día no tiene un poder político determinante que pueda ubicar un tema en un medio de comunicación para que se haga eco y desviar la atención o empezar a hablar sobre eso. Y esa masa de votantes en su momento, ya que mencionaste a Katia González, ella sin ser senadora, ¿sigue estando esa misma masa a su favor? De votantes, de ciudadanos hablo. Lo más probable, Bruno. Lo más probable es que esa masa que la eligió... Que no mermó eso. Sigue con ella, sigue... El tema es que ¿qué significa sigue con ella? Que le apoya y que están a favor de ella. Sí, claro, si son elecciones y las personas ven la diversidad o hay mucha oferta electoral, tenemos que saber que actores como Katia González no fidelizan sus seguidores. Los seguidores de Katia González no son fieles. Pueden hacer un Stefan Rasmussen que rompa los esquemas y la gente que le vota a Katia le elija a él. A diferencia de... Stefan rompe gemas. En el caso que salga un Stefan Rasmussen que rompa los esquemas en Asunción y que reviente... ¿Vos sos de algún partido político? No, yo no soy. Yo trabajo con todos los partidos políticos, Bruno. ¿Ah, sí? Así es. ¿Nunca fuiste amante de algún partido político? Sí, por supuesto. Fui amante de varios partidos políticos. ¿Por qué no das nombres? De diferentes ideas políticas. A ver. Fui amante del partido Patria Querida. Fui amante del partido Colorado. Fui amante de... ¿También? ¿Cómo? ¿También Partido Colorado? También. Fui amante del Partido Encuentro Nacional. O sea, son una suerte de tutti frutti, entonces. Mirá, me gusta. ¿Qué es lo que a mí me gusta observar de los partidos políticos? ¿Qué te gusta? Me encanta observar a los actores políticos cuando entienden de política. Cuando entienden de política. Me encanta ver cuando un actor sabe lo que yo voy a hacer. Me va a acercar más al poder. Hace. Eso me encanta, esa visión. O lo que voy a hacer me va a dar un espacio en tal periódico. Y ahí yo ya noto, es una persona que no tiene una visión a largo plazo y está tratando de hacer cortoplacismo y de llamar la atención. Bueno, Eduardo Valiente, yo lo que quiero es que venga gente que nos impulse para adelante, que se vea materialmente cambios también, que se observe, no solamente en las papeletas, en las promesas, en todo lo que se escucha, se dice de los famosos políticos, sino hechos que den ese digamos, ese avance que necesitamos, porque eso uno observa en cualquier otro país, observa en Brasil, Ecuador, en Centroamérica, con todos los problemas que esos países a mayor o menor escala tienen exactamente igual que nosotros, pero se ve el cambio, se ve que progresan o que intentan superarse. Sí. Y acá no vemos nada nosotros, o sea que es la misma cosa, el mismo agujero, el mismo charco, la misma cantidad de cables colgando ahí, y exige la municipalidad que se pague impuestos. ¿Y qué hace la municipalidad? Por decir algo. No es de ahora nomás esto. Esto se arrastra desde hace 35 años, ¿verdad? O 36, porque se está por cumplir acá 36 años el lunes
de aquel 1989. Sí, así es. Y bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Y después meten la mano en la lata, pero nadie va preso. Qué difícil. Realmente la impunidad, por un lado, y por otro lado... Se normaliza eso, se normaliza como si es una costumbre llegar al poder y hacer lo que uno quiere ahí. ¿Y sabes qué se normaliza, que es peor? Que estoy tan acostumbrado a la impunidad que cuando veo una injusticia no denuncio porque creo, o estoy casi seguro, que no va a pasar nada. Claro. Pero bueno, ¿de qué manera nosotros podemos lograr líderes que transformen de forma tangible la realidad? Mi creencia, Bruno, hay que hacer carrera política, hay que hacer militancia política. Mi visión es una sola persona que sea el Mesías, que venga a decir yo voy a poner en orden las cosas. No existe. El que hace militancia, que puede sostener desde cualquier plataforma política un proyecto político, va a poder tener éxito. Yo hoy puedo ser un actor político sumamente reconocido, todo el mundo me ama, gano las elecciones, pero yo no voy a tener un equipo que me sostenga en un tiempo largo si es que yo no hago militancia. Y si es que yo no aliento a la militancia, yo no insto a que haya. Una cosa es la militancia, otra cosa son los resultados. Yo lo conocí personalmente, estuve en su casa y tomando un café con el arquitecto Jaime Lerner, por ejemplo, que transformó Curitiba, y Curitiba es una de las ciudades icónicas del mundo en su transformación y sobre todo en la parte de transporte. Correcto. Por ejemplo. Sí. Y él habrá pasado por un montón de vicisitudes también, pero logró su objetivo. Sí. Tiene peso lo que hizo y se emula en todas partes del mundo lo que hizo Jaime Lerner, porque fue contratado por distintos continentes a través de ciudades importantes que necesitaban una transformación y modernización, y ahí estuvo este arquitecto Lerner. Yo hablo de ese tipo de transformación, ¿verdad? Porque no puede ser que se pase el tiempo, que nos muramos todos y que siga igual toda esta historia. Entonces, ¿para qué los millones que se invierte en los partidos políticos, que no se sabe a dónde va a parar esa plata? ¿Cuál es el resultado? Así es. No, te pregunto, ¿cuál es? Es que es lo mismo, ¿sabes qué es lo mismo, Bruno? Si nuestra cantera está mal, nuestra selección va a estar mal, ¿verdad? Si nuestra cantera está mal, esto es lo que nosotros, o lo que yo personalmente le digo a aquellas personas que por primera vez van a animarse a competir en una campaña electoral. Tenés que saber. Un líder, por ejemplo, es, ya que hablaste del fútbol, un líder es este que está manejando la selección. Así por es. Ejemplo. Perfecto. ¿Cómo que se llama? Alfaro. Alfaro, que con la misma cantidad de gente y los mismos personajes de antes que iban perdiendo todos los partidos, Sí. él hizo un flop así, mental fue el cambio, y empezó a ganar otra vez la albirroja que siempre perdía. Así es. Bueno, ese tipo de liderazgo que imprime en el fútbol, en nuestro fútbol, y esperemos que también la suerte y la valentía y lo aguerrido de nuestros jugadores y del fútbol paraguayo mismo, con la dirección de Gustavo Alfaro, todo eso haga que Paraguay llegue al siguiente mundial, que es lo que a mí, y yo creo que a todo el Paraguay, Exacto. eso pretende todo el Paraguay, ¿verdad? Y yo Correcto. también. Ese tipo de liderazgo para transformar ciudades, transformar la parte mental de la ciudadanía, porque acá hay mucha gente valiosa, pero como que no tiene norte, no hay un espejo donde se pueda mirar. No sé si me explico. Sí. Porque todos son chantas los que tienen esa posibilidad de poder, digamos. Entonces, no hacen nada más que pensar en lo que le convenga a ellos, ¿verdad? Y es una percepción que no está alejada de la realidad. Eso es cierto, Bruno. También yo me pongo a pensar, imagínate en la selección, ¿sí? Dentro de la propia selección,
parte del cuerpo técnico o parte mismo de la asociación que no le convenga en términos personales que Paraguay se vaya a un mundial por X razón, o porque recibió un soborno, o porque le conviene hacer algún que otro negocio diferente, y que de alguna manera haga un autosabotaje a la selección para que no pueda llegar al mundial. ¿Con qué fin? Con un fin netamente personal. Y eso lo podemos encontrar. ¿Vos decís que eso se hace? No. Estoy poniendo como ejemplo la selección con la realidad paraguaya. Porque existen líderes políticos muy buenos acá en Paraguay, así como existen líderes políticos que solamente buscan o exceso de poder o un beneficio económico individual. Y de esa manera se desestabiliza lo que se está tratando de hacer. Decime cómo no se puede arreglar nuestro sistema de transporte, por ejemplo. ¿Cómo no se puede arreglar? ¿Cómo muere la gente ahí porque el colectivo está tan atestado de personajes y no cierra ni la puerta, se cae, se golpea la cabeza después de haber sido robada esa chica? Sí. Lamento muchísimo lo que pasó. Sí. Y no pasa nada. No sé, sigue. Esa línea de colectivo tendría que ser suspendida de por vida, o por lo menos, no sé, por una década más o menos, hasta que pongan en condiciones sus historias, porque no puede ser. Imagínate, hay gente que está... ¿Cuál es su trabajo dentro de la política? Mi trabajo dentro de la política, supongamos que hoy estás como autoridad municipal y yo soy opositor tuyo. Mi trabajo es neta y exclusivamente perjudicar tu gestión para restarte poder político, y de esa manera que yo pueda buscar el poder que vos perdiste. Y el perjuicio que yo te estoy haciendo a nivel político se nota en tu gestión, y por eso tu gestión no está funcionando. Aparte de lo que tu entorno oficialista está haciendo a espaldas tuyas, que puede ser negocios, sobornos, etcétera, etcétera. O sea, traición de por medio. Traición de por medio. Bueno, sí, ¿de qué manera controlamos eso? Es complicado, no significa que no se puede, pero es sumamente complicado. Hay que traer un exocet acá, entonces una bomba, nos liquidamos todo y comenzamos de vuelta. ¿No te parece? Eduardo Valiente, politólogo y consultor en comunicación política. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que charlamos acá, Eduardo Valiente. Tenés que volver. Y hay mucha tela que cortar todavía sobre este tema en particular, ¿verdad? Porque llegan las famosas elecciones del 2026, la del 2028, la famosa del 2028. Y vuelvo a insistir, la gente se prepara para sufragar nomás. Tanto los que van a ir a sufragar como aquellos que van a hacer que sufrague la ciudadanía. Y termina la jornada y a otra cosa mariposa. Así es. Se olvidaron ya de las promesas y todo eso. Suele pasar. De cosas. No, ¿qué suele? Pasa. Claro, ¿verdad? Claro, totalmente. Bueno. Totalmente, Bruno. Mira que a 2 años de las elecciones municipales y los motores ya se encendieron. Se apuraron. Y cuando 10 se apuran, le hacen apurar a otros 10. Y así la gente se va desgastando. Vamos a ver mucho desgaste en este tiempo. Pero para mitad del 2025 creo que ya es un buen momento para encender motores realmente. Ahora es solamente ¿para qué? Para figurar en mediciones, que no sirve para absolutamente nada. Que después podemos seguir conversando sobre eso. Por supuesto. Eduardo Valiente con nosotros.